buenos días, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta octava sesión de los webinarios o la CEF. Hoy, liderada o a cargo de la Comisión de Tecnologías de la Información, a cargo de la entidad auditora de Argentina. Así que hoy día yo no voy a hacer ninguna presentación, sino que le voy a dar la palabra al auditor general, Francisco Javier Fernández, quien nos va a hacer la introducción y el honor. Auditor, por favor, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, muy buenos días, estimados participantes del webinario Big Data, Análisis e Inteligencia Artificial. En primer lugar, quiero agradecerles a la Presidencia, a la Secretaría de la CEF por organizar y apoyar este tipo de encuentros tan importantes y vitales para nuestra región. El objetivo de este webinario es de generar disparadores acerca de la utilización del análisis de grandes bases de datos o macrodatos en el desarrollo de las auditorías gubernamentales efectuadas por nuestras entidades de fiscalización superior. En este sentido, el uso de la inteligencia artificial constituirá un enorme desafío, en el que atravesamos un camino explorando el desarrollo y la ejecución de nuestras tareas de control externo. En ambos casos, a nadie le resulta indiferente que la tecnología y la innovación han venido para quedarse, tanto en el ejercicio de nuestra actividad profesional como en la vida cotidiana. Es por ello que el webinario nos permitirá incursionar en diferentes perspectivas en cuanto a la utilización de herramientas analíticas. Contaremos con la visión del Estado, comprendiendo las ventajas y los distintos usos del Big Data, aplicadas en auditorías gubernamentales, como asimismo identificar las limitaciones que puedan presentarse al poner en práctica este tipo de enfoques. En segundo término, quiero destacar el alto grado de interés que manifestaron las entidades para poder participar en los paneles de este webinario. Y asimismo agradecer la presencia y acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy presente entre nosotros también. En esta jornada contaremos con la exposición de distinguidos profesionales, quienes abordarán los siguientes temas. La licenciada Lourdes Sánchez, en representación del BID, quien nos compartirá distintas experiencias en el uso del Big Data. El doctor Carlos Alberto Mamede Hernández, representando al Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, quien nos ilustrará respecto de la evaluación del uso integrado de datos en la gestión de políticas públicas. Y para finalizar esta jornada, el licenciado magíster Emilio Barriga Delgado, de la Auditoría Superior de la Federación de México, nos transmitirá las experiencias y prácticas relacionadas al uso del buzón digital, desarrollando especialmente por la entidad en el marco de la emergencia sanitaria. Finalmente, quisiera comentarles los próximos pasos de la CETIC. En lo que resta del año, estaremos lanzando próximamente los talleres de facilitación para el uso del aplicativo web ODS o la CEF, con la finalidad de difundir las experiencias de la región referida a la implementación de la Agenda 2030 ODS. Para estos encuentros contaremos con el acompañamiento de la agencia alemana HIX, entidad a la que hago llegar mis profundos agradecimientos por su apoyo al desarrollo de la herramienta informática con la que hoy contamos. Por último, quiero destacar que la participación del aplicativo se encuentra abierta para todas las entidades fiscalizadoras superiores, como en un futuro lo será para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que muestren su interés en la difusión de la agenda. Sin tomar más su valioso tiempo, les agradezco por su atenta participación y lo dejo en compañía de los excelentes expositores. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a usted, auditor. Como le decía, siempre es un gusto tener un titular que nos dé ahí una parte más pomposa en el ingreso al webinario, así que muchas gracias. Y bueno,
Sin más que decir, y ya con la presentación que el auditor Fernández nos hacía, los quiero dejar con nuestra primera panelista. Ella se llama Lourdes Sánchez. Lourdes es especialista senior en gestión financiera del Banco Interamericano del Desarrollo, o BID. Su experiencia en el ámbito del control externo y la auditoría se inicia en Bolivia, en el sector público, donde se formó parte del proceso de modernización más importante que Bolivia ha tenido en sistemas de administración financiera y control. Posteriormente, esta experiencia ha sido enriquecida por el liderazgo de proyectos que desarrolló en África, en Asia y en Latinoamérica, donde formó parte en equipos de diferentes organismos internacionales. Actualmente, dentro de los procesos de innovación y de proyectos que incorporan tecnologías disruptivas en el BID, Lourdes lideró el desarrollo de un bot, o robot, o como le quieran decir, para la revisión de los estados financieros auditados. Una solución que incorpora reconocimiento óptico, procesamiento de lenguaje, analíticas de texto, analíticas de sentimientos y machine learning. Es increíble, ya Lourdes nos va a contar. Lourdes tiene un MBA en Finanzas Internacionales y un máster en Gestión de Sistemas de Información Financiera por la Universidad Estatal de Nueva York, otros estudios en la Escuela de Negocios de la Harvard University y recientemente obtuvo una certificación en transformación digital del Massachusetts Institute of Technology. ¿Qué más les puedo contar con ese tremendo currículum? Lourdes, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Lourdes quizás está con el micrófono en silencio. Ahora sí, ¿me pueden escuchar y me ven? Ahora te escuchamos, sí. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría empezar a compartir en esta tarde y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de ser parte de esta serie de webinarios donde se están discutiendo temas tan relevantes y en este caso a nosotros ser parte de trasladarles tal vez un poco de la experiencia, el camino recorrido en cuanto al desarrollo de la tecnología, al desarrollo y uso de la tecnología internamente y como fuera, porque como ustedes saben, nosotros estamos dispuestos y participamos de diferentes procesos de desarrollo, de mejoras, de fortalecimiento de las contralorías y de otros organismos también, dado que trabajamos con ellos de manera continua. Entonces, sin más que decir, permítanme compartir algunos puntos relevantes que hemos considerado importantes para su utilidad, para su práctica en este desafío que nos introducía el señor Contralor, que es tan importante, es parte ya de nuestra vida cotidiana y como instituciones que están en pro del desarrollo, en pro del adecuado uso de los recursos, pues es nuestra responsabilidad. Y sin este tema, definitivamente nuestra presencia dejaría de ser relevante. Entonces, creo que parte de este proceso de transformación que está viviendo la humanidad en general, para nosotros es un tema muy vigente en el contexto latinoamericano, en el área de desarrollo individual, corporativo y gubernamental. Nosotros estamos expuestos a los desafíos de la cuarta revolución industrial, que es a nivel de la y más con la responsabilidad que tenemos como entidades que precautelan el adecuado uso de los recursos, el cumplimiento de los objetivos. La sociedad nos ha empoderado en ese sentido y lo digo un poco como parte de ello porque yo he sido parte por muchos años de una contraloría y ahora siendo parte de una entidad, de una banca de desarrollo. Sin más que decir, me gustaría empezar a definir aspectos fundamentales de estos procesos de cambio, de esta introducción de tecnología y hay un tema vital que definen estos procesos, es la identificación del objetivo. Yo lo he mencionado como el mandato universal, tanto como banca de desarrollo como entidades fiscalizadoras superiores hay un objetivo fundamental que es el adecuado uso, la responsabilidad sobre el adecuado uso de los recursos, la fe que damos, el monitoreo que damos, la supervisión que damos. Ahora con la disponibilidad de datos, información y conocimiento, este tema todavía se ve más desafiante en su proporción, por así decir. Sin embargo, para entrar en estos procesos de cambio y de transformación hay un elemento, y lo vuelvo a reiterar, un pilar que es el objetivo.
Y eso es lo que nunca va a cambiar. Y empiezo esta intervención con ello. ¿Por qué? Porque para tener claro que la tecnología es un medio, pero no es el fin. El fin para nosotros es algo que nunca va a pasar de moda, como ahí tenemos la honestidad. Eso no va a pasar, va a estar permanente y no va a cambiar. Lo que va a cambiar con el uso de la tecnología es cómo hacemos las cosas. Los procesos de innovación y modernización tienen que tener muy en cuenta este tema. El pilar, el fundamento o el objetivo del negocio, lo cual no cambiará. En este proceso de cambio, que es la forma que vamos a hacer las cosas, y donde estamos considerando la introducción y la adopción de la tecnología, tenemos que entender que van a ser procesos que actualmente son lineares, que siguen un paso A, luego un B y un C con determinados resultados. La introducción de la tecnología lo que está haciendo de estos procesos lineares y de los cuales nosotros como auditores, como contralores o como especialistas que monitorean determinado desempeño de determinado proceso, determinada ejecución, etcétera, se va a transformar con el uso de la tecnología en procesos exponenciales. Y es ahí donde se va a empezar a generar la gran cantidad de información. Se va a empezar a generar que tal vez si bien ya está generada, pero no está bajo nuestro control. La tecnología lo que está haciendo es poner en nuestras manos la posibilidad de trabajar con data que antes no lo estaba. Tal vez la pasaba por nuestras manos y eso lo vamos a explicar o lo vamos a poder visualizar en el bot que se anunció en la introducción, que pasaba por nuestras manos pero no trascendía de ello. Y creo que es importante también identificar este otro aspecto, que estamos trabajando, que estamos visualizando procesos exponenciales, ya no más procesos lineares. Entonces, la proliferación de data y la diversificación de data están haciendo que nuestra función estén dejando de ser paso a paso de manera lineal, sino de manera exponencial. Esto con el objetivo fundamental de afectar positivamente la toma de decisiones, haciendo que sean necesariamente más coordinadas por la cantidad de información que tengamos, el incremento de la exactitud. Esto es un hecho total. Al intervenir la tecnología hay un nivel de precisión muy alto y naturalmente nos da la capacidad de ser transparentes, de toda confianza, como hasta ahora lo ha sido, pero con una manera más eficiente poder mostrar los resultados de sus procesos transformados. En este sentido, me gustaría seguir compartiendo, digamos, qué ha sido para nosotros entrar a este proceso de transformación y tal vez mencionar un poquito rápidamente lo que ha sido, diferenciarlo de lo que es la transición. Los procesos que van a ser transformados y en este caso identificado ya un negocio específico, así como nos pasó con Luca, identificar cómo hacemos la revisión de la calidad de los estados financieros auditados de los proyectos. Primero pasaron por un proceso de transición, es decir, lo definimos, queremos automatizar esto o queremos digitalizar este proceso. Entonces, primero fue una definición de un norte, vamos a automatizar de A a B. Una vez hecho este trabajo, identificado, obviamente nada ambicioso si lo miramos en proporción a todas las funciones que un banco de desarrollo efectúa, o si lo hacemos un paralelo con las abundantes y relevantes funciones que cumple una entidad fiscalizadora superiora, era importante definirlo. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en trabajar en procesos estandarizados. Transicionamos probablemente de procesos manuales diversificados efectuados por 48 especialistas profesionales con diferentes criterios profesionales, pero utilizando probablemente los mismos principios. Sin embargo, teníamos que afianzar esa estandarización. Entonces, un elemento súper importante de estos procesos de transformación es la estandarización. Una vez que yo defino el negocio, los tenemos que estandarizar y luego ver con qué data contamos. Data estructurada versus data no estructurada. En los procesos de transformación, la identificación de la data precedente que tenemos es sumamente relevante. ¿Para qué? Para ver qué tipo de tecnología necesitamos. Es de nuestro conocimiento que las contralorías tienen iniciativas muy avanzadas ya en cuanto a la gestión de data, de bases de datos, no solo al interior de las contralorías, sino fuera, por su nivel de acceso a las otras entidades del sector público. Sin embargo, también hay una gran cantidad de data
que está procesándose, en los documentos que se vienen, se intercambian, se aprueban y se revisan, que son data no estructurada. Entonces, el desafío es mirar cómo voy a trabajar, qué tipo de tecnología inmediatamente puedo aplicar a esta data y qué otra tendría que aplicar y de tal forma que logre los resultados en el menor tiempo posible en cuanto a esta data no estructurada. Y ese es el desafío y esas son las preguntas que nos hacemos al avanzar en estos procesos de transformación. Y como verán, y nosotros sí en eso tenemos la experiencia y lo podemos compartir con mucha confianza, aún no hay modelos replicables tal cual, es decir, off the shelf. Es decir, yo cojo este modelo y yo cojo a Luca y lo aplico tal cual. Yo puedo coger los principios de Luca, puedo tomar los elementos, las etapas, las lecciones aprendidas. Es más, hay partes, digamos, de la tecnología utilizada, el OCR, algunos modelos de algoritmos ya establecidos que sí se pueden replicar, pero van a haber aspectos del modelo de negocio que se necesiten customizar. Por ello, en este momento, y los mismos desarrolladores con los cuales nosotros trabajamos, hicimos una buena búsqueda al desarrollar la prueba de concepto, nos indicaron que era también para ellos algo nuevo, es decir, todos estamos aprendiendo y realmente el propósito de compartir todas estas experiencias es que conjuntamente aprendamos. Por ello, parte también de las lecciones o del proceso que hemos avanzado era entender qué estábamos digitalizando y versus qué vamos a automatizar. Entonces, en procesos donde intervenían en tecnología cognitiva, definitivamente vemos el costo-beneficio de introducir determinados soluciones versus la eficiencia. Es probable para ciertos procesos nos podamos quedar en digitalización o automatización que no es tan avanzada como con la tecnología cognitiva o automatización cognitiva. El banco en este momento está trabajando, dada todo el proceso de la pandemia, está agilizando sus procesos de conectividad con el cliente. Todos estos son modelos de digitalización, donde los procesos son todavía lineares, son todavía automatizados en un nivel que permiten seguir pasos A, B, C y D. Sin embargo, también de producto y resultado de estos procesos de conectividad con el cliente y la obtención de data, es ahí donde salta este gran tema, trabajar con Big Data. Estamos teniendo información ya capturada, se está transformando en información, data estructurada. Ahí es donde nos estamos animando a experimentar con esas tecnologías disruptivas. Y en el caso de Luca, naturalmente, toda la data era no estructurada, pero la gran ventaja que tuvimos es que ya estaba estandarizados los procesos, los principios adoptados, los actores comunicados. Entonces, ahí sí pudimos poner en práctica, digamos, la interacción de estas soluciones. ¿Qué nos ayudó a hacer esto y qué está ayudando al banco? Y también, ¿qué advertimos en las entidades fiscalizadoras? Se están animando a cambiar los paradigmas iniciales, originales. Nuestra profesión, yo soy también auditora, y he fungido como auditora por varios años. Buscamos precisión, documentación, evidencia, consistencia, objetividad, etcétera. Mucho de este cambio tecnológico disruptivo genera muchas preguntas, particularmente porque nosotros como participantes de estos procesos de transformación no somos expertos en el tema. No somos data scientists que de repente conocemos al detalle cómo funciona la caja negra de un algoritmo, cómo va a funcionar el análisis de determinadas tendencias o la disponibilidad de determinada data y el comportamiento o los resultados cuando se dé lugar el aprendizaje de máquina. No lo vamos a comprender en el detalle, sin embargo, ahí permitirnos expandir nuestra forma de manejar el negocio, identificando principios con los cuales no vamos a comprometer, pero sí desafiar la forma que lo hacemos. Creo que ahí es el gran paso que podemos dar en este tema del mindset. Y menciono el cambio generacional no necesariamente pensando en la edad biológica, sino pensando en que ahora la generación de los nuevos revisores, auditores, contralores, es una generación que maneja el negocio en esencia, me refiero a la profesión técnica en esencia, los principios, las normas técnicas, las
mejores prácticas adicional al conocimiento o al lenguaje actualizado. Y por eso es un deleite estar compartiendo con colegas de la profesión en estos términos, de poder hablar de Big Data con auditores y poder desafiarnos cómo mejor utilizamos ahora toda esta información, de dónde viene y cómo la obtenemos. Entonces, creo que el apropiarnos también de esta parte o cómo la cuarta revolución está trayéndonos esta parte de conocimiento y de capacidades es un cambio generacional en los profesionales actuales dentro de las contralorías y dentro del sector del control. Rápidamente voy a compartir las lecciones aprendidas, aunque las anteriores puntos también implicaban eso. El trabajo continuo. Este trabajo nunca lo vamos a poder desarrollar solos, ni los profesionales técnicos, que hasta la fecha estamos involucrados en estos procesos de control, de auditoría, si no necesitamos trabajar con data scientists, necesitamos trabajar con expertos en tecnologías y conjuntamente desarrollar las capacidades adecuadas. Es súper interesante cómo los data scientists toman mucho de nuestro conocimiento, de nuestra lógica al desarrollar los modelos. Recuerden, no hay modelos replicables en este momento tal cual y ellos van adaptando. Cuando la data se hace disponible, se generan procesos de entendimiento de la data, de preparación de la data y la modelación de la data. Y para ello es un trabajo conjunto y un crecimiento en las capacidades. Es un proyecto de riesgo, por tanto hay una inversión de recursos que no necesariamente sabemos si nos va a llegar al objetivo exacto al que pensábamos, porque es una jornada todavía no conocida en su totalidad, sin embargo vale la pena. ¿Por qué? Porque el resultado o el producto de esto se va a advertir en el crecimiento como institución, en la relevancia que se va a adquirir en ese activo intangible de haberse hecho relevante en este periodo de transformaciones tecnológicas. La regulación es un desafío bien importante porque la data disponible, alcance para su manipulación, para su modelamiento, como decía, genera una responsabilidad muy grande de protección y seguridad. Creemos que los países están avanzando esto. Nosotros como entidad lo mismo, estamos trabajando en un marco respecto a la protección y seguridad de la data, pero no debería detener esto a empezar los procesos de transformación. Debería ser algo paralelo y como lo indicábamos al principio, si empezamos con algo concreto y pequeño, la regulación podría continuar con su proceso y es más, retroalimentar a la adecuadidad de esa regulación. El camino a seguir no siempre se va a identificar de un inicio, se va a ir alterando, modificando durante los pasos. Los procesos altamente estandarizados y acordados es probable que tengan sus ajustes porque la tecnología nos da de desafiar. ¿Por qué haces este proceso 2 veces y lo podemos resumir en uno? Tal cual nos pasó al desarrollar nuestro bot, que teníamos 77 pasos para revisar un estado financiero, la calidad de acuerdo a normas internacionales de auditoría, pero las 77 se redujeron a 57. La tecnología nos hizo reconocer que estábamos duplicando o estábamos siendo o tal vez estábamos inclusive siendo inconsistentes o tal vez no estábamos capturando realmente lo más relevante del documento que se está analizando y ahora Luca lo analiza bajo esos términos agrupados. Y por ello el cambio continúa. El cambio va a continuar, ¿por qué? Porque quisiéramos que haya interconexión con otros sistemas, que se retroalimente de otros o simplemente mejorar el proceso. Entonces, quisiéramos en eso siempre llamar la atención a que no es un proceso que termina en un momento establecido, continúa y avanza. Este slide es un poco para compartir unas preguntas ya más internas de lo que es el negocio de auditoría, que nos fuimos haciendo a lo largo de avanzar esta jornada de aprendizaje. Sabemos que la data, la obtención de la evidencia basada en Big Data todavía no está normada por la norma técnica de auditoría y nuestros procedimientos sustantivos, si bien tenemos los procedimientos sustantivos analíticos, si bien analizamos tendencias para determinar determinados aspectos de los estados financieros, todavía la norma no regula cómo la evidencia sustantiva pueda basarse en Big Data.
o analítica de datos. La validación de las mismas, normalmente la validación nosotros las hacíamos de manera más manual, recibíamos informaciones del cliente, verificamos su exactitud, su integridad, pero ahora, ¿cómo validamos toda esta información? Entonces, son preguntas más que declaraciones que nos permitimos compartir para pensar también cómo el cambio de mindset nos tendría que ayudar a desafiar o ajustar o ver cómo trabajar en lo que se refiere a la regulación de la profesión en sí misma. La precisión, ese es otro tema. Como auditores, nosotros opinamos sobre definiciones, ¿no? de materialidad. Usando Big Data, ¿cuál sería el nivel de precisión? Usando como evidencia, usando como sustento de nuestras decisiones, ¿cuál sería? Entonces, solamente era como, vuelvo a indicar, tratamos de compartir preguntas, no solo a nivel de proceso, pero también a nivel de negocio, y esto lo tratamos de hacer de manera muy específica como para generar mayor discusión, y sabemos que también la profesión ya está trabajando en estos desafíos. ¿Qué se ha hecho en Latinoamérica y el Caribe justamente? Y aprovechamos para agradecerles profundamente la respuesta obtenida, una respuesta de un 80% y más en la encuesta que hemos compartido con apoyo, y muchas gracias a la CEF y el CETIC, sobre las necesidades e iniciativas de las entidades fiscalizadoras en tecnología digital, datos e innovación. El propósito es tener un mapeo de la situación actual, promover la colaboración, el apoyo entre las iniciativas, ver dónde se está trabajando ya con minería de datos, tecnología digital, viendo sus niveles de acceso. El objetivo es promover aprendizaje, y qué valioso en estos tiempos donde físicamente estamos distanciados, pero creo que todos estamos motivados con un objetivo común: seguir adelante, seguir caminando en lo que estos desafíos nos ponen delante. Entonces, el objetivo, ya estamos trabajando en el informe final y vamos a compartir en las próximas semanas los resultados. Un proyecto en el cual hemos participado recientemente apoyando es al avance de esta iniciativa de la transformación de fiscalización integral y de la gestión institucional con base analítica de datos, que un poco refleja la jornada que compartí con ustedes en cuanto al proyecto, en cuanto al avance, ¿no? Entonces, se ha desarrollado un prototipo en analítica de datos para la selección, para ver qué información se va a utilizar, la calidad y la cantidad de la información, el modelo bajo el cual se deberían correr los algoritmos. Es un primer paso y creo que tiene varias fases, pero creo que es realmente fundamental el cuidado o la técnica que se está usando para este proceso de transformación. Los procesos de transformación son grandes y abundantes. Y bueno, ya para terminar, sí nos queríamos compartir cómo está Luca en este momento. Nosotros lo sacamos oficialmente a Luca en mayo de este año. Teníamos bastantes expectativas sobre ello y creo que se están satisfaciendo. Nos ha reducido en un 88% el tiempo insumido. Todavía pensamos que va a ser menor, pero ha reducido de 7 a 8 horas a ahorita a 1 hora. Y 45 minutos de este tiempo lo está usando el especialista, porque Luca revisa prácticamente en un promedio de 6 minutos, y 45, y hay un porcentaje de tiempo, 55 en este caso sería, perdón, lo está utilizando el especialista en enseñar a Luca, en decirle: no utilices esta frase para identificar la opinión, utiliza esta frase para identificar el tipo de dónde está la firma del auditor, dónde está diferentes tipos de atributos, ver la consistencia de fechas. Entonces, ha sido una jornada hasta la fecha bastante interesante. Es un proceso también de empoderamiento de los especialistas, entender que no hay alguien que los está reemplazando, pero sí les está dando un instrumento inicial sobre el cual ellos pueden introducir todo su trabajo de mayor valor agregado, juicio profesional, etcétera. Entonces, me permito compartir el video, que lo tenemos acá a la mano, y voy a cambiar un poco de pantallas por acá. Hace año y medio nació una idea.
la idea de aumentar las capacidades del BID con ayuda de inteligencia artificial. Durante los meses siguientes desarrollamos esa idea. La pusimos a prueba y ahora está lista. Les presentamos a Luca, nuestra nueva incorporación con habilidades de Optimal Character Recognition, Natural Language Processing, Text Analytics y Machine Learning. Así funciona. Ingresa el proyecto y periodo de auditoría. Carga el documento. Luca puede revisar estados financieros auditados EFA en 4 idiomas, documentos escaneados y PDFs, y nos ayuda a reducir tiempos de la revisión de 7 horas a pocos minutos, contribuyendo además a una revisión estandarizada y de calidad en todos los EFAs del banco. La revisión de un EFA es ahora un trabajo en equipo entre Luca y el especialista financiero. Cuando la revisión conjunta termina, Luca nos dice si el documento reúne los requisitos mínimos para ser aceptado, evalúa y califica la calidad del trabajo del auditor y nos informa de posibles hallazgos que pudieran afectar la ejecución del préstamo. Al finalizar la revisión, Luca no solo genera el reporte resumen que facilita el análisis cualitativo, sino que almacena y estructura por primera vez la data extraída de todos los EFAs del banco para tomar decisiones estratégicas. Permite, entre otras cosas, analizar aspectos transversales por auditor, país o ejecutor. Este es un momento extraordinario de cambios y posibilidades sin precedentes. Gracias a Luca, aumentaremos exponencialmente las capacidades del BID para seguir mejorando vidas. Luca. Bueno, y con eso concluyo la presentación. Espero que haya sido útil compartir con ustedes todas las experiencias y solo los dejo con esta reflexión. El futuro no es lo que solía ser. Creo que estamos enfrentando aún más con la disrupción del COVID. Tenemos la única certeza de que el futuro es totalmente diferente, pero creo que este tipo de eventos y oportunidades de colaborarnos nos va a ayudar a manejarlo de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes. Así es. Hoy día lo único que tenemos claro es que hay incertezas. Oye, Luca se está robando toda la atención, tenemos muchos comentarios, la gente está impactada con el ahorro de tiempo que ha significado para el banco y el impacto que este tiene. Así que seguramente van a llegar muchas preguntas. Ahora, para continuar, quiero dejar con nuestro segundo panelista que hoy viene desde Brasil. Su nombre es Carlos Mamede. Carlos es auditor federal de control externo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, del TCU. Carlos es licenciado en procesamiento de datos por la Universidad de Brasilia, con especialización en redes de computadoras por la Universidad Católica de Brasilia. Él tiene experiencia en las áreas de desarrollo de sistemas, soporte de banco de datos y además también como asesor del secretario de Tecnología de la Información, con participación de la especificación de diversas soluciones de TICs o tecnologías de la información y planificación de acciones y presupuestos en áreas de tecnología del Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil. Actualmente se desempeña o está trabajando con la auditoría de TIs que lleva adelante la Secretaría de Fiscalización de Información del TCU y ha participado en trabajos de fiscalización y actividades estructurantes como la construcción de un cuadro referencial normativo y la elaboración de la guía de buenas prácticas en contratación de soluciones tecnológicas de información elaborada por el TCU. Así que con ese tremendo background, ahora tenemos un gran experto que nos viene a hablar. Bienvenido, Carlos, por favor, adelante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿La ven? Ahí sí la vemos. Sí. Estoy con mi compañero de trabajo. Si puedes, ¿sí? Carlos, si puedes quitar la visión de presentador, porque estamos viendo tu lámina y los comentarios al lado. Así, solo un momento. Vamos a cambiar aquí. ¿Está mejor? Ahora sí.
Perfecto. Sí. Yo trabajo en la Secretaría de Fiscalización de Tecnología de la Información en TCU de Brasil. Estoy con mi compañero de trabajo, Ricardo Aquil, que fue el coordinador de la auditoría DIAD, que voy a exponer a continuación. DIAD es la abreviación para Día de los Datos. Le dimos este nombre por cuenta de un evento que organizamos para presentar los resultados del trabajo para las principales partes interesadas, como la prensa, ciudadanos y auditores. Estas son dos noticias de otros trabajos de TCU que involucraban análisis de datos, pero estos trabajos eran específicos y evaluaron de forma aislada algunos temas. En este trabajo del DIAD, hubo un análisis integrado de datos gubernamentales y teníamos dos grandes objetivos: identificar y corregir irregularidades y promover el intercambio de datos en la Administración Pública Federal. Con esto esperábamos mejorar la eficiencia de la máquina pública y combatir los fraudes. Bueno, utilizamos 31 bases de datos que son gestionadas por 18 organizaciones y utilizamos más de 80 tipologías. ¿Qué son tipologías? Consisten en patrones de comportamiento que pueden ser identificados por medio de consulta a base de datos. En este caso, eran patrones de irregularidades. Identificamos más de 80 tipos de irregularidades. Identificamos 454.000 irregularidades con el cruce de datos y que implicaban 41.000 millones de reales. Y también identificamos 41 millones de registros inconsistentes. Bueno, el trabajo empezó con una evaluación comparativa, un benchmarking, es decir, conocer cómo el propio TCU ya trabajaba y cómo otras EFS trabajaban, como decimos GAO en Brasil, ellos dicen GAO en los Estados Unidos, y también buscamos experiencias del GAO, que es la EFS del Reino Unido. De verdad, nuestra experiencia fue inspirada en una experiencia del Reino Unido que se llama National Fraud Initiative, NFI. Muchas de las técnicas de cruce de datos fueron inspiradas en la NFI. Utilizamos, como he dicho, 31 bases de datos. Primero, identificamos cuáles serían utilizadas. Algunas ya teníamos en nuestro ambiente computacional y otras requerimos junto a los gestores. Aquí está el corazón del trabajo. Inicialmente teníamos 5 meses para finalizar la auditoría. Hicimos una lluvia de ideas, un brainstorming, para definir cuáles serían las tipologías que serían utilizadas. Y llegamos a un conjunto que era un conjunto que llamamos de backlog de tipologías. Utilizamos en este trabajo un método ágil llamado Scrum. O TCU está empezando a utilizar métodos ágiles en sus auditorías. En el Scrum hay un ciclo que empieza, nuestra aplicación del Scrum empezaba con una reunión de planificación. Después decidíamos cuáles serían las tipologías que serían utilizadas a partir del backlog de tipologías. Cada auditor cuidaba de 2 o 3 tipologías, eran 7 auditores. Y al final de un ciclo de 10 días, que se llama sprint, había una reunión de cierre y elaborábamos un relatorio, un informe de las tipologías de esta sprint. Empezamos el ciclo de nuevo con otra reunión de planificación y todo,
y hicimos 6 sprints. Y al final llegamos a un informe completo de todas las tipologías identificadas. Algunas tipologías del backlog no funcionaron bien, las rechazamos, y otras surgieron con el paso del tiempo. Es un proceso dinámico. Al final, identificamos tipologías de varios temas muy diferentes. El primero, licitaciones de contratos, que es el tema de muchas de nuestras auditorías. Convenios, ejecución financiera, propiedades del gobierno federal, edificios, terrenos, concesión de beneficios sociales y calidad de los datos. Además de analizar tipologías de forma aislada, las combinamos y encontramos cosas como 2.320 casos de agentes, personas o empresas que estaban involucrados en más de 9 tipologías. Es decir, agentes que hacían irregularidades de más de 9 tipos. Por último, definimos un proceso para volver a aplicar la auditoría de datos integrado, similar al DNFI de Reino Unido, cada 2 años. En el primer año, la idea es hacer la auditoría, una auditoría como esta del día D, y en el año siguiente enviar los resultados para los gestores para que ellos tomen medidas para mitigar los riesgos asociados a los problemas identificados a través de las tipologías. Al final de este trabajo del día D, enviamos los resultados a cada órgano responsable por la política pública, en la cual identificamos irregularidades. Enviamos los casos de fraude a investigación penal y presentamos los resultados a las unidades técnicas del propio TCU para utilizar las tipologías en trabajos futuros. Este trabajo fue destacado en la prensa nacional, además de Brasil. Además, las organizaciones auditadas solicitaron que el TCU presentara el trabajo para sus empleados para que hubiera expectativa de control. Aquí hay algunos resultados. Identificamos 189 propiedades del gobierno invadidas. Había propiedades sin uso, algunas por más de 30 años, y algunas fueron invadidas. Empresas con alto capital social, es decir, empresas que no eran pequeñitas, pero con socios que reciben beneficios sociales destinados a personas de bajos ingresos, lo que es incoherente. Identificamos 7.000 empresas con socios que recibían este tipo de beneficio. Personas con diferentes registros de defunción, o sea, estaban muertas en un sistema y vivas en otros sistemas. Identificamos 4.000 casos. Y también identificamos casos de empresas que fueron sancionadas, pero que fueron contratadas por la administración pública, lo que es prohibido en Brasil, más de 1.000 empresas. Y, para terminar, empresas de propiedad de políticos contratadas por la administración pública, que también es prohibido en Brasil, más de 200 empresas. Era este contenido que tenía para compartir y estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Tremenda trabajo que han desarrollado ustedes en el TCU, muy atingente también a la labor de fiscalización de nuestras EFS, así que me imagino que así como Lucas van a empezar, y ya veo que están llegando muchas preguntas que vamos a hacer al final. Y ahora, entonces, vamos a dar paso a nuestro último expositor, que viene desde México. Su nombre es Emilio Barriga. Emilio es auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación de México. Él es licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y máster en Economía por el Colegio de México. Fue tesorero de la Ciudad de México entre los años 2011 y 2018
y se desempeñó como director ejecutivo del Lázaro Interinstitucional y director de política fiscal en el gobierno de la Ciudad de México. Emilio también fue director de planeación de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. En el ámbito académico, ha sido profesor en el Departamento de Economía en la Universidad Iberoamericana, fue director de la Escuela de Economía en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, se desempeñó como profesor investigador en la Escuela de Economía de la Universidad de Guanajuato y fue catedrático en la licenciatura en Economía de la Universidad Panamericana. El maestro Barriga cuenta con varias publicaciones especializadas en temas económicos y de federalismo fiscal y ha impartido ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos un tremendo experto, así que Emilio, por favor, adelante, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la presentación, gracias a OLACEF por la oportunidad de presentarle los trabajos que estamos haciendo en la Auditoría Superior de México en el tema de implementación y uso de nuevas tecnologías. Al igual que mis antecesores, me voy a permitir compartirles una presentación. Voy a avanzar rápido para tratar de ser ejecutivo, no quitarles mucho tiempo y abrir la sesión de preguntas, dudas y planteamientos de parte de los participantes en este webinario. Quiero que primero dimensionemos cuál es el reto que tenemos en el área bajo mi responsabilidad en la Auditoría Superior de México. El gasto federalizado es el gasto que ejercen los entes públicos subnacionales en nuestro país, es más de una tercera parte del presupuesto total de México. Estamos hablando que nuestro presupuesto es de alrededor de 265,000 millones de dólares y el gasto federalizado son casi 90,000 millones de dólares que terminan en estados, en los municipios del país, en las universidades públicas estatales, en los congresos locales, etcétera, en todos los entes públicos subnacionales, más de una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación, y esto llega a los entes públicos subnacionales a través de una diversidad de fondos, múltiples fondos, algunos etiquetados para fines específicos como salud, educación, seguridad, y otros que son recursos de libre disposición que pueden utilizarse inclusive para el pago de nóminas o gasto corriente en nuestro país. Los entes públicos subnacionales a nivel estatal, estamos hablando de más de 2,000 entes públicos estatales, y en nuestro país, sin contar los entes públicos de los municipios, estamos hablando de más de 2,400 municipios en nuestro país. Entonces, como ven, el universo es muy, muy complejo. A auditar nuestra responsabilidad es sumamente compleja, además en un país muy grande, muy heterogéneo como es el nuestro. Y además, si eso fuera poco, para añadirle un grado de complejidad adicional a nuestro trabajo, los estados en nuestro país, los gobiernos subnacionales dependen en un porcentaje muy, muy elevado de estos recursos federales que tenemos como responsabilidad revisar en la Auditoría Superior de la Federación en el área del gasto federalizado. Vean cómo hay estados en nuestro país que dependen en más de un 90% de los recursos federales. Esto quiere decir que no nada más tenemos como reto revisar casi 90,000 millones de dólares al año que se ejerzan de manera adecuada conforme a las reglas de operación de los programas o de los fondos y los recursos de libre disposición, sino además revisamos prácticamente la totalidad de los presupuestos de los gobiernos subnacionales en nuestro país, dada esa elevada dependencia que tienen de los recursos federales. Entonces, si no transformábamos a la institución con el uso de nuevas tecnologías, evidentemente que humanamente es imposible revisar este mundo de información tan complejo que tenemos como responsabilidad. Entonces, déjenme platicarles cómo hemos ido avanzando en la conformación de nuestro Big Data, ya en la revisión del uso de los fondos federales que ocurrió en el 2019 y la cual se encuentra en curso.
Existen en nuestro país casi 8,000 registros federales de contribuyentes, de ejecutores del gasto federalizado. Ya contamos con esos 8,000 registros federales de contribuyentes, y a esos casi 8,000 RFCs, que así les denominamos en nuestro país, se les expidieron el año pasado casi 38 millones de comprobantes fiscales digitales por Internet, se llaman CFDIs. Afortunadamente en nuestro país las autoridades hacendarias ya habían avanzado de manera muy relevante en el tema de la facturación electrónica, y ya en este momento ya prácticamente es una obligación de ley que todos los proveedores expidan estos comprobantes fiscales digitales. Ya tenemos acceso a esos casi 40 millones de comprobantes digitales que se les expidieron a estos casi 8,000 contribuyentes que hacen uso del gasto federalizado en nuestro país. Además, ya tenemos otra gran Big Data, que es el acceso a un gran repositorio de información en nuestro país que se llama Registro Público del Comercio, SIGER, donde está la información de casi 2 millones de empresas que están constituidas en nuestro país. En este gran repositorio, en el SIGER, estas 2 millones de empresas tienen información de sus representantes legales, de la actividad o negocio que desarrolla la empresa, la fecha en la cual fue constituida, las direcciones de las empresas, los teléfonos, etcétera. Y esta gran base de datos también nos da acceso a los nombres de casi 4.700.000 socios que están dados de alta en estas casi 2 millones de empresas en nuestro país, en esta base de datos. Esto en breve ya estamos también por tener acceso a este otro gran Big Data, que es el acceso masivo a todas las cuentas bancarias que los entes públicos subnacionales tienen que registrar ante la tesorería de la federación, y el flujo de administración que le va haciendo el gobierno federal a todas estas cuentas que aperturan los entes públicos subnacionales en nuestro país. Tenemos un equipo en la Auditoría Superior de la Federación que está haciendo ya inteligencia de datos con estas grandes bases de datos a las que ya tenemos acceso, y les platico rápidamente cuáles han sido los primeros resultados que hemos empezado ya a obtener como resultado de aplicar estas técnicas de inteligencia de datos. Estamos ya teniendo la red de los casi 8,000 entes públicos subnacionales que decíamos existen en nuestro país. Ya tenemos acceso a las redes de proveedores de todos y cada uno de esos casi 8,000 registros federales de contribuyentes que hacen uso del gasto federalizado en nuestro país. Este es el ejemplo de un ente público subnacional, y vean cómo tenemos ya perfectamente identificada la red completa del 100% de los proveedores que contrató este ente público subnacional en nuestro país con cargo a los diversos fondos del gasto federalizado en el ejercicio 2019. Y vean además, como ustedes saben, hasta visualmente esto le da información muy rica a los auditores, porque les permite, al ver las letras en mayor tamaño, identificar, decíamos visualmente, con toda precisión cuáles fueron los proveedores más importantes para estos entes públicos subnacionales. Entonces, ahora, con el uso de estas tecnologías y el acceso a este Big Data, los auditores ya pueden observar para el tema de programación de auditorías el universo completo de la información de todos y cada uno de los proveedores de los entes públicos subnacionales en nuestro país. Es decir, esto nos está permitiendo darle a los auditores insumos, ya no a través del trabajo con muestras, sino a través de revisar los universos completos de información de los proveedores de los entes públicos subnacionales en nuestro país. Este es otro ente público subnacional y su red de proveedores. Esta red de proveedores es mucho menos compleja que la que vimos en la lámina anterior,
porque el presupuesto de este ente público subnacional es mucho más modesto. Pero aquí el mensaje es el siguiente: ya no importa qué tan complejo sea el ente público, qué tan grande sea su presupuesto, qué tan sofisticado sea, qué tan geográficamente complicado sea llegar a él, ya con el acceso a este gran Big Data estamos pudiendo ver a todos y cada uno de las redes de proveedores completa de los entes públicos subnacionales en nuestro país. Lo que les repito, esto es de una riqueza enorme para las áreas auditoras. Pero ya no nada más estamos obteniendo información de las redes completas de proveedores de los entes públicos subnacionales en nuestro país, sino ya estamos programando a nuestros algoritmos para que nos empiecen a dar y a mostrar evidencia de posibles actos de irregularidades en el uso de los diversos fondos del gasto federalizado. En el centro del gráfico observamos un ente público subnacional y lo que ven aquí en los círculos de color naranja son lo que se denominan en nuestro país empresas fantasma, es decir, son empresas fachada, empresas que no proporcionaron ningún bien ni servicio al ente público que las contrató, sino simplemente le vendieron facturas con el fin de desviar fondos públicos. Entonces, aquí, como pueden apreciar, estamos identificando que este ente público subnacional tuvo relaciones con 1, 2, 3, 4, 5 empresas fantasma en nuestro país, lo que ya esto es esto ya nos da evidencia no de una eventual o posible irregularidad, sino esto ya es una irregularidad tipificada como delito en nuestra legislación. Entonces, tenemos ya perfectamente identificada la red de empresas factureras o empresas fantasma con las que tuvo relación este ente público, pero vean además cómo nos da información muy rica en nuestros algoritmos, porque nos permiten identificar que las empresas fantasma son empresas muy sofisticadas en cuanto a sus relaciones comerciales con los entes públicos subnacionales en nuestro país. Vean cómo esta empresa fantasma no nada más le vendió facturas a este ente público subnacional, sino le vendió también facturas a todo otro conjunto de entes públicos subnacionales en nuestro país. Inclusive su ámbito de influencia de las empresas factureras, ya lo estamos aquí identificando con toda precisión, no se limita a una sola área geográfica en nuestro país, sino que su red de clientes se extiende por todo el país en diversos estados y en diversos municipios y con diversos entes públicos subnacionales. Pero aquí nuevamente lo importante es que ya no es relevante si la empresa facturera es sumamente sofisticada. Ya estamos con estos algoritmos identificando con toda precisión dónde están actuando de manera ilícita y con qué entes públicos subnacionales en nuestro país. Esto evidentemente para las áreas auditoras es una riqueza extraordinaria también, porque ahora que estamos regresando después de la pandemia a nuestros trabajos de auditoría, pues las áreas auditoras ya van a poder hacer tiros de mucha precisión, como se dice en nuestro país, al tener ya insumos de auditoría que los llevan ya con toda precisión a detectar una irregularidad cometida en el ejercicio de los fondos del gasto público, y que identificamos ex ante de realizar físicamente los trabajos de auditoría. Entonces los auditores ya van con toda precisión a pedir estos contratos que se tuvieron con estas empresas que observan en color naranja. Pero también le estamos pidiendo a nuestros algoritmos que nos permitan identificar si hay un patrón, y sí está viendo ese patrón y ya lo estamos identificando también con toda precisión, que son los círculos que observan en color verde. Estas son empresas de nueva creación, y cuando decimos empresas de nueva creación, le decimos a nuestros algoritmos o les programamos que entiendan por empresas de nueva creación aquellas que fueron constituidas con menos de 2 años. Existe ya un patrón que les decía estamos identificando con toda precisión en nuestro país, que justo unos meses o un par de, inclusive hemos encontrado casos de semanas de antes de que entre en funciones el funcionario público responsable de un ente público subnacional, resulta que se constituyen empresas y se empiezan a contratar de manera inmediata, y
a facturar montos muy relevantes de recursos en nuestro país. Ese patrón ya lo estamos identificando, puede que no sea una irregularidad en sí misma, pero nos está dando insumos también para poder detectar posibles irregularidades. Y en color azul, lo que también estamos pidiendo a nuestros algoritmos es que nos identifiquen las redes de proveedores de personas físicas que le facturaron los montos mayores a estos entes públicos subnacionales. ¿Y por qué nos interesa estas personas físicas? Porque nos permiten identificar posibles conflictos de intereses al tener los nombres y apellidos, los cruzamos contra los nombres y apellidos de los funcionarios de los entes públicos y esto nos está permitiendo identificar, les digo, posibles redes de relaciones entre funcionarios públicos y proveedores. Esta es también otra red de proveedores con empresas fantasma, con empresas de nueva creación, con personas físicas, de otro caso de un ente público subnacional en nuestro país. Vean cómo esta red también es sumamente compleja, mucho más sofisticada que la anterior, porque el presupuesto de este ente público subnacional es mayor que el anterior, pero nuevamente aquí el mensaje es, no importa qué tan sofisticado seas, qué tan grande sea tu presupuesto, estamos identificando con toda precisión a todos y cada uno de ellos. Perdón, me decían que ya nos estaba compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí se comparte, lo que pasa es que queda un poco cortado, pero sí se ve. Ok, perdón, la voy a volver a poner. Ahí ya se observa, ¿verdad? Sí. Decíamos entonces que estamos identificando estas ya irregularidades en estas redes de relaciones de proveedores con posibles comportamientos ilegales en los entes públicos subnacionales, como es el caso de las empresas que facturan. Aquí se pueden apreciar cómo trabajan de manera dinámica estos algoritmos. Estos algoritmos evidentemente están trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año en detectando posibles irregularidades. Aquí nos empiezan a armar las redes de relaciones con proveedores irregulares, como es el caso de empresas fantasma, las empresas de nueva creación, lo sofisticado que son las redes, pero aquí el caso de las personas físicas que facturan montos importantes. Entonces, todo el tiempo estos algoritmos nos están dotando de insumos muy útiles para las áreas auditoras. Aquí lo que le pedimos a nuestros algoritmos es que se concentraran específicamente para el caso de los entes públicos subnacionales en el tema de las empresas catalogadas como empresas fantasma. Vean cómo este ente público subnacional tuvo una relación muy sofisticada con diversas empresas fantasma, que son los recuadros en color rosado, que pueden apreciar en el gráfico, y vean también cómo decíamos, las empresas facturadas en nuestro país son muy sofisticadas, tienen unas redes comerciales muy complejas con muchos otros entes públicos subnacionales en nuestro país. Esta es otra pandemia que estamos enfrentando en México, que es el caso de las empresas fantasma, pero a las cuales ya estamos identificando y atacando de manera frontal con el uso de estas nuevas tecnologías, y esto nos permite armar estas redes de proveedores de empresas fantasma en cuestión de minutos, y no es que horas, cuando con técnicas tradicionales de auditoría identificar esta red tan sofisticada de relaciones con empresas factureras o empresas fantasma nos hubiera llevado meses, si no es que años, el poderla identificar. Aquí lo que le pedimos a nuestros algoritmos es que de las 34
empresas que se encuentran en el listado oficial ya de empresas ya tipificadas como oficialmente como empresas fantasma, nos presentaran los vínculos que tienen con empresas, con entes públicos subnacionales en nuestro país. Vean cómo las 34 empresas que se encuentran las 34 primeras que se encuentran en el listado del gobierno federal como empresas fantasma, empresas factureras, tuvieron 316 vínculos con diversos entes públicos, estatales, municipales y organismos subnacionales en nuestro país. Vean lo densa que es la red, lo sofisticada que es la red, pero no nos importa, ya decía, qué tan sofisticada o qué tan complejas sean estas empresas factureras, ya las tenemos perfectamente identificadas. Voy terminando. También el acceso a la base de datos del Registro Público del Comercio, donde están los datos de las empresas, nos está permitiendo identificar posibles actos de colusión en procesos de licitaciones públicas. Por ejemplo, estamos identificando empresas que tienen diferentes nombres o diferentes registros federales de contribuyentes, pero resulta que tienen los mismos teléfonos o distintos nombres de empresas, pero con los mismos representantes legales, con distintas empresas con mismos correos electrónicos o distintas empresas con mismos correos y mismos teléfonos. Esto nos da información muy rica también para temas de colusión en procesos de licitaciones públicas. También estamos ya mapeando casos de conflicto de intereses entre empleados de un ente público y socios de empresas. Resulta que son parientes, hermanos o inclusive los propios funcionarios son accionistas de diversas empresas, y lo cual evidentemente son insumos también muy relevantes para temas de conflicto de intereses. Termino mostrándoles esta herramienta que acabamos de liberar y que se llama Buzón Digital en la Auditoría Superior, y que ahora con el regreso a nuestros trabajos después de haber estado en el tema de la pandemia, nos está permitiendo no solamente optimizar la comunicación entre los auditores y los auditados, sino también a cuidarnos en el tema de la salud. Se lleva 2 minutos el video y No estamos escuchando, Emilio. Quizás está muteado el video. Perdón, ¿no lo están escuchando? No. Bueno, perdón, termino diciéndoles rápidamente, no sé si estén viendo la pantalla. La pantalla sí la vemos. Ok, que pusimos, ya con esto termino, pusimos a disposición de los entes públicos subnacionales en nuestro país una herramienta que le estamos denominando Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación en México, y que tiene como finalidad poner una herramienta que nos permite intercambiar información de las auditorías de manera legal y oficial, suscribir y formalizar actas de inicio de auditoría, dar respuesta a requerimientos de información. Nos pueden solicitar prórrogas a través de este buzón, y el buzón digital también le permite a los entes auditados enviarnos volúmenes, no importa qué tan grandes sean, de información y debidamente certificados por los funcionarios responsables de atender nuestras auditorías, ya que hace uso de la firma electrónica de los funcionarios responsables tanto de la auditoría como de los entes auditados. Esta herramienta la acabamos de liberar y estamos ya utilizándola ahora que regresamos a nuestros trabajos de auditoría. Estoy a sus órdenes y nuevamente les doy las gracias por la oportunidad de haber podido presentar estos trabajos que estamos realizando en la Auditoría Superior de México.
Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. En realidad, este tema nos ha llamado la atención. Hemos superado las 1200 conexiones al unísono hoy día, así que bueno, es bueno porque eso nos demuestra que es un tema muy interesante, que genera mucho, es atractivo para quienes trabajamos en las entidades fiscalizadoras. Así que bueno, vámonos con las preguntas. No les voy a decir la cantidad que tenemos, va a ser imposible hacerlas todas, ya estamos pasados del tiempo. Pero en términos generales tenemos muchas preguntas sobre Luca. No sé, Lourdes, si nos puedes ilustrar un poco sobre el lenguaje utilizado para la construcción de Luca y las tareas más o menos en detalle que este robot realiza. Perfecto, gracias. Voy a súper rápida. La prueba de concepto que nos tomó aproximadamente 6 meses producirla, estaba elaborada en lenguaje R, pero ya la prueba escalable, aplicable a los 26 países y 4 idiomas, está en Python. Eso por la facilidad de acceder a diferentes diccionarios para la que utiliza Luca, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es, ahora interactúa con nuestra base de datos, carga el documento. Una vez que lo carga, empieza a extraer toda la información. Ahí utiliza OCR avanzado, extrae toda la documentación y empieza a transformarla en data digerible. Y ahí empieza a utilizar Text Analytics. Y tenemos varios sectores donde tenemos modelos de Machine Learning, donde ya empieza a funcionar los modelos que ya hemos identificado. No tenemos en todas las secciones. El documento de auditoría financiera tiene 4 secciones. Estamos utilizando más modelos de Machine Learning en la última sección, donde es texto libre. Y en la primera sección tenemos Machine Learning en la opinión, porque tenemos bastante información sobre los tipos de opinión y la forma en que se redacta la opinión. El resto es Text Analytics y bueno, y ahí estamos mejorando todas las funciones, pero es el análisis de 4 secciones, trabaja con, si bien no puede analizar profundamente las tablas, que es un gran desafío, ahí hemos utilizado pruebas de extracción y validación. Así en resumen. Muchas gracias. O sea, resumen, porque mira, se te viene una ola. Toda América Latina te va a estar tocando la puerta, llamando por teléfono y mandando correos electrónicos para pedir Luca, porque todos lo quieren. A propósito, Luca no tiene ningún significado, nos aclaraba Lourdes. En realidad está inspirado en Luca Pacioli, el creador de la doble partida de contabilidad, pero no tiene un significado así como Luca significa algo en particular. Ahora, para Carlos tenemos una pregunta que nos hacen desde Chile y si quisiera preguntar, ¿cómo han manejado el aseguramiento de calidad de los datos que analizan? En muchos casos, al hacer análisis, se encuentran errores en los datos. Por ejemplo, un cero extra o alguna coma que no corresponde. ¿Perdón? Sí, no, alguna coma que no corresponda. Y al sacar un promedio, por ejemplo, estos errores se van multiplicando. ¿Cómo han trabajado entonces ustedes el aseguramiento de calidad de datos, Carlos? Esta cuestión creo que es mejor pasar para mi compañero Ricardo Aquil. Claro. Que coordinou o trabalho. Ricardo, puedes contestar? Pode traduzir aí, Mamed, por favor? Sim. Ou Paulo, se quiser. Claro, eu te ajudo, eu traduzco. Vamos. Assim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas aí tem 2 vertentes, duas linhas de trabalho. Uma é, antes de trabalhar com a análise dos dados, deve ser analisada a qualidade desses dados. Aquí hay esencialmente 2 líneas de trabajo. Una es antes, y en ese antes hay que analisar los datos y cómo estos datos llegan. Isso, então a gente tem que ver como que está a qualidade desses dados antes. Se a qualidade dos dados for ruim, a gente faz um trabalho para identificar como melhorar a qualidade dos dados ruins. Uma vez que a gente viu que os dados têm uma qualidade razoável, a gente trabalha em cima dos dados com a qualidade razoável, mas a gente tenta ser o mais conservador possível. A gente tenta fazer regras com que peguem os casos mais extremos de irregularidade, justamente para evitar as questões de falso positivo. Perfecto. En el caso, en este análisis previo, si se determina que los datos son malos, es absolutamente necesario trabajar con esos datos, limpiar los datos, dejar la base utilizable y así todo partir trabajando con un criterio conservador.
porque como aún hay dudas sobre el uso de estos datos y la validez de estos datos, hay que tener um critério conservador. Isso aí, ótimo. Mas você também comentou que tinha uma... Isso, e antes de trabalhar e depois de trabalhar, depois vocês têm algum outro procedimento? Um procedimento mais para quê? Para a limpeza dos dados ruins? Sim. Ó, depois que a gente trabalha com os dados e a gente identifica as irregularidades, os dados que são ruins, a gente envia para a organização gestora para ela tratar essa questão dos dados ruins. E as irregularidades que foram trabalhadas em cima de dados com qualidade, a gente também compartilha com o órgão gestor antes para ele se pronunciar quanto à validade das irregularidades que foram encontradas. Então, antes da gente publicar qualquer informação, a gente compartilha com o órgão e fala, ó, as irregularidades identificadas foram essas. Você acha que essas irregularidades podem ser, a gente identificou de maneira errônea? Se sim, você fala para a gente melhorar o processo para a gente não publicar nada que não seja uma realidade. Perfecto, perfecto, obrigado. Bueno, aquí entonces Ricardo nos dice que en el caso de los datos, una vez analizados los datos, sean buenas la data recibida o tenga problemas y hayan sido limpiados estos problemas, en ambos casos los datos son compartidos nuevamente con el ente auditado, con el proveedor de esos datos, de manera tal que exista un doble chequeo y una validación. La idea es evitar sacar información o sacar pareceres de auditoría que puedan tener problemas. Entonces, la idea es chequearlo con el órgano auditado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Carlos. Para Emilio también tenemos una pregunta. Netzeli nos dice, ¿existe alguna estrategia para ampliar el uso de esta herramienta, de esta que estaban usando aquí en México? Por ejemplo, que otra entidad auditora solicite uso de los algoritmos que ya desarrollaron para otras revisiones o únicamente se elaboró para casos específicos. Emilio, tu micrófono está en silencio. Perdón, lo estamos utilizando aquí en la Auditoría Superior de la Federación. Estamos ya, este equipo de profesionales en ciencia de datos ya se encuentra trabajando prácticamente de tiempo completo en el diseño y la implementación de estos algoritmos y en el análisis de nuestro Big Data. Pero ya vamos a conformar ya formalmente un área de inteligencia de datos que nos va a estar dotando de insumos a todas las áreas auditoras en la Auditoría Superior de la Federación de nuestro país, no solamente para el tema de los entes públicos subnacionales, sino también va a darle insumos a las áreas auditoras que auditan a las dependencias del gobierno federal en nuestro país. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta, pero esta área de inteligencia trabaja exclusivamente para la Auditoría Superior de la Federación de nuestro país. No proporciona información a otros entes fiscalizadores que no seamos solamente la Auditoría Superior de la Federación. Perfecto. Existen varios comentarios de personas que nos han preguntado qué pasa con los cambios normativos. Y hay un poco comentarle que, bueno, a veces es necesario cambio normativo, a veces se puede partir sin el cambio. Lo importante es partir haciendo el cambio. De hecho, el mismo ejemplo de la auditoría superior con las auditorías de desempeño es paradigmático. Ellos empezaron a hacer auditoría de desempeño sin tener autorización legal hasta que la consiguieron. Entonces, no hay que entramparse con eso. Ahora, tenemos muchas más preguntas. Jonathan acá nos dice, quisiera preguntar, ¿qué herramientas, esto va para Lourdes, qué herramientas estadísticas usan para determinar la ocurrencia de fraude a través del análisis de datos? ¿De qué manera convierten los datos en información? ¿Usan correlación estadística? No, en este momento lo que estamos haciendo, como estamos iniciando, toda la data generada ahorita por Luca, que antes era totalmente no estructurada, se hallaban en documentos dispersos en diferentes ámbitos y en diferentes idiomas. Estamos conformando ahorita la base de datos, y una vez que tengamos toda esta base de datos, porque recordemos, Luca recién fue instalado este año, la compilación de toda esta información, de toda esta nueva data, recién la vamos a someter a esos procesos estadísticos para determinar y analizar los fraudes, las tendencias, debilidades técnicas a nivel de los diferentes tipos de auditoría y diferentes firmas, que es prácticamente una buena retroalimentación que nos da el trabajo de calidad de las firmas.
Muchas gracias, Lourdes. Oye, acá Lisette nos hace una pregunta que queríamos compartir con Carlos. Dice, habla que el uso de la tecnología en las operaciones entra a una cultura organizacional de las FS que son propias, a veces tienden a ser un poco conservadoras. Entonces dice, ¿cómo conciliar una cultura de procedimental, de control, versus una cultura más flexible de experimentación que se requiere para integrar tecnología? ¿Cómo ha sido ese proceso en el TCU, Carlos? Nuestra unidad, la Secretaría de Fiscalización de Tecnología de la Información, es una unidad que suele conducir trabajos innovadores. Es decir, somos una unidad que toma riesgos. Nosotros queremos avanzar y para avanzar a veces tiene que correr algunos riesgos. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Acá María Paula, para Emilio, nos dice, ¿qué software estadístico recomiendas para obtener la mayor seguridad de que los datos, la mayor seguridad de datos sin perder precisión y capacidad predictiva? Por otro lado, ¿qué software recomiendas para la georreferenciación de datos? Quizás eso después lo podemos ver con Brasil, pero en concreto María Paula pregunta, ¿qué software estadístico recomiendan para obtener la mayor seguridad de los datos sin perder precisión y capacidad predictiva? El software que estamos utilizando es el I2 de IBM. Es el software que usamos para nuestro Data Analytics. Y complementar lo que comentabas de que tenemos que ir innovando y avanzando en paralelo en las reformas legales correspondientes. Nosotros, con la liberación de esta herramienta que les decía que le denominamos Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación, lo desarrollamos hasta donde el marco legal vigente nos permite intercambiar información de manera electrónica con todas las implicaciones legales que esto conlleva por los plazos en los envíos de información, por el uso de no firmas autógrafas, sino de firmas electrónicas en el envío de la documentación y la certificación de documentos también de manera electrónica. Pero ya tenemos afortunadamente en nuestra Cámara de Diputados presentado una iniciativa de modificación a la ley que nos rige en México, que es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde ya nos van a dotar, una vez que se apruebe esta iniciativa, de la posibilidad de hacer auditorías de manera electrónica. Es decir, ya va a existir la figura de la auditoría electrónica con el uso de medios digitales a través del uso del buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación en nuestro marco legal. Entonces, hemos ido liberando estas herramientas, pero afortunadamente también hemos ido avanzando ya en los procesos de reformas legales para que ya tengamos el respaldo en este sentido y poder realizar el ciclo completo de las auditorías y ya no solo el intercambio de información a través de medios digitales en nuestro país. Una precisión, Emilio. ¿Qué base de datos utilizaron para este análisis de redes? La base de datos que utilizamos, lo que decíamos es las facturas electrónicas a las cuales tenemos acceso de manera masiva, que les expidieron a todos y cada uno de los entes públicos subnacionales en nuestro país. Entonces, les decía, el software es el I2, es lo que nos permite construir estas redes de proveedores, porque tenemos la base de datos de los nombres de los proveedores y qué montos les facturaron a estos entes públicos subnacionales. Esto es lo que nos permite construir estas redes. Muchas gracias, Emilio. Acá tenemos una pregunta para Lourdes y dice, ¿cómo comparas Luca con la colaboración en la colaboración con el trabajo auditor versus un programa de auditoría como el TeamsMate? O sea, ¿cómo funciona Luca en todo esto de trabajo conjunto entre los auditores? Ok, TeamsMate definitivamente, a ver, ponerlo en los términos que compartimos al inicio, TeamsMate es una tecnología que nos ayuda a digitalizar un proceso. Luca es, al incorporar inteligencia artificial, OCR avanzado, al incorporar modelos de machine learning, al incorporar
todas estas text analytics, está utilizando data no estructurada y la está convirtiendo en data estructurada, la está analizando y nos está arrojando un resultado. Luca realmente es un proceso de análisis en base a todos los parámetros que le hemos provisto y está mejorando su análisis en base a los modelos de Machine Learning por el aprendizaje que está adquiriendo. Ese proceso no se da con TeamSmate. Ese es un proceso totalmente lineal, digitalizado, pero no hay un avance, no hay una mejora y tampoco hay una extracción o un trabajo con data no estructurada. Perfecto, muchas gracias, Lourdes. Oye, Carlos, a propósito del trabajo del TCU, aquí tenemos una pregunta de Diego que dice, ¿cómo ven el uso, aplicabilidad, riesgos y beneficios de las soluciones blockchain y especialmente sobre criptoactivos? ¿Es algo que esté trabajando actualmente el TCU? Hace poco tiempo, un equipo de mi unidad, de la Secretaría de Fiscalización de TI, terminó un trabajo para entender cómo funciona blockchain, pero yo no tengo todos los detalles, pero sí estamos analizando para auditar iniciativas del gobierno. Entonces, tenemos un trabajo sobre esto, pero yo no tengo detalles. Perfecto. Y aprovecho de hacerte una pregunta que aquí nos compartía Edward. Decía, si puedes precisar un poco sobre el trabajo denominado Día D, ¿qué alcance tuvo y qué tipo de proceso de control correspondió? ¿Una auditoría o control simultáneo? ¿Cómo funcionó eso? Es un tipo de fiscalización que llamamos de levantamiento, que es cuando... Que sería como, es un estudio preliminar para conocer las posibilidades y después utilizar para hacer testes más aprofundados, testes substantivos, por ejemplo. Entonces, este trabajo fue un primer trabajo para después tenermos un proceso a cada 2 años, hacer la auditoría, el año siguiente presentar los resultados y ¿cómo ocurre en el Reino Unido? Perfecto, muchas gracias. Bueno, para ir concluyendo, una breve pregunta para cada uno de nuestros panelistas. En el caso de Lourdes, hay mucho interés por Luca. La gente quiere saber dónde puede encontrar más información, cómo puede acceder a ello. ¿Existen cursos, existen charlas? ¿Cómo pueden conocer más sobre tu robot que nos enamoró a todos? En realidad, como es una prueba tan customized para la revisión que hacemos, nosotros estamos muy contentos de abundar en toda la información que ustedes quieran obtener. No hemos pensado en lanzar ni cursos ni charlas específicas, pero a la orden, si queremos profundizar cómo funciona, compartirles más en detalle la tecnología involucrada en cada paso, con todo gusto nos podemos reunir, solamente contactarnos y ahí estamos, pero no tenemos nada, digamos, previsto para este tipo de intercambio. Gracias, Lourdes. Oye, Carlos, aquí nos hace una pregunta bien mix desde México. Nos dicen, ¿cómo verían ustedes desde el TCU la posibilidad de mezclar o hacer interactuar Luca con el desarrollo de Big Data que tienen ustedes en el TCU? Hay otra vertente, otro trabajo sobre inteligencia artificial, pero no está a cargo de nuestra unidad. Sería muy interesante, porque como Lourdes ha explicado, las posibilidades son muy grandes de enseñar a la máquina cómo identificar patrones, que nuestra auditoría fue sobre esto, patrones de comportamiento para ofrecer posibilidades de actuación. Solo agregar que para la persona que preguntó sobre blockchain, después me manda un correo que podemos hablar un poquito más sobre este trabajo que fue muy interesante sobre blockchain. Perfecto. Bueno, el que nos preguntaba por blockchain es Diego, una persona que siempre nos ve todos los webinarios. Así que, Diego, si necesitas el contacto, nos avisas y te ponemos en contacto entonces con Carlos. Y para ir concluyendo, una pregunta para Emilio. Dice, ¿qué efectos y peso probatorio genera el trabajo que ustedes han desarrollado y qué efectos genera en definitiva
en el proceso de contratación pública? Estamos, como decíamos, por instituir ya formalmente el área de inteligencia de datos. Estamos en esta revisión que estamos haciendo de la cuenta pública 2019, porque nosotros en nuestro país la ley solo nos permite revisar ex post. Por primera vez estamos haciendo una revisión ya con el uso de estas técnicas. El equipo de la Auditoría Superior de la Federación se incorporó hace 2 años apenas, para un periodo de 8 años de trabajo. Entonces, estamos iniciando nuestros trabajos en este segundo año de funciones, digamos, en esta nueva administración de la Auditoría Superior en México, pero estamos avanzando muy rápido y esto lo que estamos haciendo en una primera instancia es que el área de inteligencia de datos le está dotando de insumos con estos hallazgos a las áreas auditoras, y las áreas auditoras, una vez que llegan a hacer sus trabajos de auditoría de manera presencial, pues ya llevan insumos muy relevantes y ya avances muy significativos, y de todas maneras se hace la revisión la revisión de contratos, la revisión de todo el proceso de auditoría, pero ya con esta información que nos programaron ex ante en el área de inteligencia de datos. Y comentarle rápidamente a la gente que preguntaba sobre el uso del software. Me están comentando mis compañeros del área de inteligencia de datos que además de I2 de IBM usamos Python, usamos para el tema de georreferenciación ArcGIS, y también Stata para el análisis de datos, ¿no? Perfecto. Bueno, son muchos nombres que la gente que trabaja con esas cosas les son más fáciles, pero bueno, ahí quedan a disposición toda la información de este webinario, el video que estamos tratando actualmente, las presentaciones de nuestros panelistas y mayor información como el video de Luca o el mismo video que nos compartió Emilio y que no pudimos escuchar bien. Los vamos a dejar en el repositorio que tenemos en nuestro sitio web www.lacef.com/COVID-19, y también quedan en el portal general a través de noticias, etc. Entonces, bueno, ya vamos llegando al final, nos pasamos un poquito, pero el tema lo súper merecía. Ha estado muy interesante. Le agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, y particularmente queremos agradecer primero al doctor Francisco Javier Fernández por la apertura, a CETIC por la organización del webinario, y obviamente a nuestros 3 grandes panelistas. Muchas gracias Lourdes, muchas gracias Carlos y muchas gracias Emilio por sus exposiciones. Generaron mucha expectativa. Lamentamos no poder hacer todas las preguntas, pero bueno, hemos hecho lo que más hemos podido hasta acá. Nos vemos ya entonces la próxima semana, que vamos a hablar sobre fiscalización de desastres. Es un webinario que va a estar a cargo del grupo de trabajo de fiscalización de desastres que lidera la Auditoría Superior de la Federación. Así que nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Que tengan una buena tarde o un buen día, no sé en qué horario están. Así que muchas gracias y nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.